vamos a empezar con el último módulo de hoy, ¿de acuerdo? El módulo de legal, de conceptos legales. La idea es que la idea de este módulo es que salgáis con más conocimientos legales muy prácticos y muy enfocados a la operativa para que vayáis con más confianza a la hora de tratar con propietarios, a la hora de tratar con clientes, porque al final lo que os podéis encontrar si es la primera vez que os dedicáis a esto es que vayáis siempre con inseguridad o miedo. Y para eliminar esa inseguridad y ese miedo, el único remedio es la información. Y el hecho de que vayáis informados, sobre todo en temas legales que afectan a la operativa, pues hace que vayáis más preparados y más seguros. ¿De acuerdo? Que al menos podáis responder con más facilidad a cualquier pregunta con la que os encontréis. Como siempre, mis canales de contacto, y la idea de este módulo no es tan lineal, o el sentido de este módulo no es tan lineal, porque son al final conceptos legales sueltos que van afectando a la operativa, ¿de acuerdo? Pero no están un paso a paso como los módulos anteriores, ¿de acuerdo? No sigue una narrativa. Entonces lo que haremos será un repaso de documentación operativa que no hayamos visto en los módulos anteriores. Hablaremos de los pagos y de la fiscalidad que afecta a nuestra actividad. Hablaremos de los contratos de alquiler. Haremos un repaso de las tarifas y propuestas de valor para cada parte, para el cliente y para el propietario. Y como os había prometido en módulos anteriores, entraremos más en detalle en vuestras comisiones, en cómo calcularlas y que estéis informados al detalle de cuándo, cómo y cuántos son. ¿De acuerdo? Lo primero, la documentación operativa. Al final hay 5 grandes documentos que se usan durante la operativa. ¿De acuerdo? El primero es el mandato de intermediación, ¿vale? Que ese no lo hemos tocado y que ahora repasaremos. ¿De acuerdo? Luego está el documento de la plantilla de petición de visita, que ese sí que ya lo hemos visto, que ahora mismo no está en formato editable, pero en el futuro estará seguramente. Está previsto que lo esté para que sea fácil de rellenar y de enviar. La hoja de visita, que sí que la hemos visto en el módulo de clientes. La hoja de reserva, que sí la hemos visto en el módulo de clientes, no en el módulo de visitas. La hoja de reserva, que lo hemos visto en el módulo de cierres. Y los módulos de contrato, que hemos visto también en el módulo de cierres. Entonces, lo que voy a hacer es volverme a nuestro querido Notion, que tenemos por aquí, bajar hasta la parte de documentación operativa e irme al mandato de intermediación. Como este mandato de intermediación se usa cada vez que vosotros vais a hacer una captación, ¿de acuerdo? Para que quede perfectamente plasmado y de una manera muy sencilla. Como ves, es un documento de 2 páginas, una hoja por delante y por detrás, sin ningún tipo de problema, en el que quedan plasmadas las condiciones en las que se va a trabajar el piso de un propietario particular. Entonces, lo primero que se hace es identificar con nombre, DNI, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto al propietario, ¿de acuerdo? Luego, la presentación de Houseit, ¿de acuerdo? Y luego la identificación de la finca, es decir, de la propiedad, es decir, del piso. La finca urbana cita en la dirección completa, recordad cómo se pone una dirección completa, tipo de vía, nombre de la vía, número de la finca, planta, piso, bloque, etcétera, 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 que especifique qué propiedad es y el código postal y el municipio, ¿vale? Para que no haya ninguna duda. La referencia catastral que pone aquí, al final es un número que para que nos entendamos es como el DNI, el número de DNI, el número de identificación, pero de una propiedad. Luego veremos cómo y dónde podemos consultar ese número. Es decir, cada propiedad, cada bien inmueble de España tiene un número, ¿vale? De identificación. Pues ese número de identificación es el número de referencia catastral, ¿de acuerdo? Luego se establecen el precio, ¿de acuerdo? Con
los meses de fianza y los meses de garantía adicional, que en este módulo vamos a repasar qué es la fianza y qué es la garantía adicional, ¿vale? Y luego entran las condiciones en las que se va a trabajar ese piso, ¿de acuerdo? La primera es los portales web inmobiliarios. Si el propietario autoriza o no autoriza a Houseit a publicar en portales. Y luego los packs de servicio, ¿vale? De los que hablaremos en este módulo también. Pero que también, al ser un PDF editable, se puede seleccionar el que vosotros, bueno, el que vosotros no, el que o vosotros hayáis convencido al propietario para que acepte o el propietario haya aceptado. Y luego está la condición segunda, que es que se establecen los planes de gestión posibles y la validez del encargo, es decir, el tiempo que nos da el propietario para trabajar su propiedad. ¿En qué condiciones? En tres condiciones, siendo Houseit lo más flexible posible. En condiciones de exclusiva, es decir, que solamente Houseit podrá trabajar el piso. Sin exclusiva, es decir, que el propietario puede dar permiso a múltiples agencias, múltiples inmobiliarias para que todas ellas trabajen su propiedad y además él también pueda trabajarlas. Y luego está el caso del agente único. Esta que es una cosa intermedia donde la propiedad nos da permiso solamente a nosotros, pero se reserva el derecho a que si le entra algún cliente de manera particular a él y que pueda probar que no tiene nada que no ha tenido nada que ver con Houseit, lo puede alquilar por su cuenta, sin que nosotros le cobremos nada. ¿De acuerdo? Y la tercera es la obligación de la propiedad a contar con toda la documentación que hemos comentado en el módulo anterior, que venía como anexo, es decir, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética y la referencia sobre el índice del precio de alquiler, si procede. Que, por ejemplo, aquí en Cataluña procede. Entonces, igual que el resto de documentación operativa, vosotros no tenéis que firmar nada, solamente el propietario en este caso. Y el resto es información sobre protección de datos. ¿De acuerdo? De esa manera, a lo largo de todos los módulos de la formación básica, ya hemos visto todos los documentos legales operativos. Si tenéis alguna duda en cuanto a ellos, por ejemplo, en los modelos de contrato, que es algo un poco más extenso y que cada cláusula es diferente y demás, lo que estamos preparando, yo por ejemplo, que soy el encargado de la formación, estoy preparando una serie de vídeos que vayan explicando cláusula por cláusula un contrato de alquiler, ¿de acuerdo? Pero si tenéis alguna duda, siempre podéis consultar o al City Manager o a mí en cuanto a la documentación, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto a la documentación que no hayamos visto, salvando el contrato de alquiler? ¿No? De acuerdo. Pues continuamos con los conceptos legales, que como os he dicho antes, son como cápsulas de conocimiento legal específicas para el trabajo que hacemos en Houseit, pero que no están muy relacionadas entre sí. Lo primero de todo, el marco legal en el que trabajamos, ¿vale? Con lo que os tenéis que quedar es que toda la actividad que hacemos y a la que nos dedicamos, al ser Houseit una empresa que tiene el foco en los alquileres, es que la ley que regula tanto los alquileres como el cómo trabajar con ellos es la Ley de Arrendamientos Urbanos, también conocida como la LAU. ¿De acuerdo? Esa es la ley principal y con la que os tenéis que quedar. Luego hay otras leyes que afectan a los alquileres o que afectan y han modificado la LAU, ¿vale? Que como veis es una ley de 1994. Y esas leyes son la última ley que se aprobó por el derecho a la vivienda, que se aprobó el 24 de mayo de este año y entró en vigor el 26 de mayo de este año, si no me equivoco, y que ha hecho pequeñas modificaciones o actualizaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la LAU. También otra ley del 2007 por el derecho a la vivienda. La Ley de Propiedad Horizontal, que al final es lo que determina cómo se organizan los inmuebles particulares.
Luego también hay leyes autonómicas de ordenanzas municipales que afectan a los alquileres también y que hay que tener un poco más en cuenta. No afectan mucho más, pero es importante saber que están ahí. Pero como cada zona, cada región de España, como cada comunidad autónoma e incluso cada ayuntamiento tiene leyes específicas, pues no vamos a entrar en cada una de ellas. ¿De acuerdo? Si no estaríamos aquí horas. Y es importante que vosotros tengáis en cuenta que todas estas leyes tienen un marco, es decir, tienen una ley mucho más importante que hay por encima, que es el Código Civil. Es decir, que ninguna ley que haya por debajo, ninguna ley que afecte a los alquileres, puede contradecir lo que viene en el Código Civil. Esta ley de arrendamientos urbanos, esta LAU que os comentaba, es una ley que es muy extensa, va con terminología legal, es un poco... no es una lectura ligera, que digamos, pero os he dejado por aquí una selección de los artículos más importantes que afectan a nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Para que, si tenéis interés y queréis ampliar un poco más de conocimientos, los podáis consultar y leerlos uno por separado. Luego está el tema una vez visto esto, hablar del tema del subarriendo y el rent to rent. Como decíamos antes, una de las tipologías de clientes con las que nos podemos encontrar son con esta figura del rent to rent. Es decir, esas personas, ya sean particulares o ya sean empresas, que van a alquilar pisos para luego subalquilarlos o subarrendarlos, como se suele decir, por partes. La pregunta es, ¿esto es legal? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? O si se puede hacer, ¿cómo se tiene que hacer? Importante esto, el subarriendo parcial, es decir, por partes, es legal. Lo que no es legal es el subarriendo total. Es decir, que una persona no puede realquilar una vivienda entera a otra por un precio mayor de la que la primera estaba alquilando. Eso sí que es verdad que no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es que ese inquilino que entra en el contrato realquile por separado a diferentes personas por ejemplo, las habitaciones. ¿De acuerdo? Pero para eso tiene que haber consentimiento expreso del propietario. ¿Dónde se manifiesta ese consentimiento? En el contrato de alquiler. Es decir, en el contrato de alquiler tiene que venir especificado que el propietario autoriza al inquilino a subarrendar esa vivienda. ¿Vale? Y en los casos en los que hay subarriendo, hay un límite de precio por el cual esa figura del rent to rent, no puede alquilar de más las habitaciones. ¿Cuál es ese límite? Pues el precio del alquiler que estaba pagando él. Es decir, que si, por ejemplo, esa figura del rent to rent que ha entrado como inquilina en el contrato tiene 5 habitaciones, o sea, subarrienda 5 habitaciones que tiene el piso a 5 personas diferentes, por cada habitación, y pongamos que lo que afirma en el contrato es que tiene que pagar una renta de 1.500 euros, a cada persona de cada habitación no le puede cobrar por separado más de 1.499,99 céntimos. ¿De acuerdo? No puedes cobrar por cada habitación lo mismo o más de lo que estás pagando de renta total. ¿Vale? Esto es importante que lo sepas. Espero que haya quedado claro. Si no ha habido si hay alguna duda o no ha quedado claro, no me he explicado bien, me podéis interrumpir. En otro tema, fuentes de información pública. Sobre todo cuando vayáis a hacer una captación, es muy importante aseguraros quién es el propietario de ese inmueble, de esa vivienda, para saber que estáis tratando con la persona correcta o que estáis tratando con todas las personas implicadas que son todas las personas que son propietarias de ese piso. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que por ejemplo, sea un piso heredado, que haya más de un heredero, y entonces imaginamos que son 4, y uno, por su cuenta, decide alquilarlo, sin decírselo a los demás. Pues ahí a lo mejor nos estamos metiendo, no, a lo mejor no, seguro que nos estamos metiendo en un lío. Entonces hay que comprobar la titularidad y la propiedad de esa vivienda.
Decía por aquí Fernando, en conjunto por las habitaciones, el rent to rent puede obtener más del arrendamiento que él paga. Sí, en conjunto sí. Lo que no puede hacer es a cada persona exigirle más de lo que él está pagando. Es decir, sigo con el mismo ejemplo. Vuelvo al mismo ejemplo. Imaginaos que esa figura del rent to rent paga 1.500 euros. Pues solamente le sale a cuenta subarrendarlo si va a generar una plusvalía, si va a generar unos rendimientos. Entonces lo que puede hacer es, si son 5 habitaciones, alquiladas por 1.000 euros cada una. Pongo el ejemplo, ¿eh? Pues su rendimiento total serán 5.000 euros, que obviamente es más que los 1.500 que está pagando. Tendrá unos beneficios brutos de, pues eso, 4.500 euros. ¿4.500 euros? No, 3.500 euros. Ningún problema ahí. Lo que no puedo hacer es, al de una habitación en concreto, exigirle o ponerle un precio mayor, igual o mayor que 1.500 euros, que es lo que lo está pagando al propietario. ¿Ha quedado claro, Fernando? Estupendo. Siguiendo con el tema de la validación de la propiedad o la verificación de la propiedad, pues hay 3 maneras de las que podemos asegurarnos que la persona con la que estamos hablando es el propietario del piso. La primera y la más sencilla de todas es el recibo del IBI. ¿El IBI qué es? El impuesto sobre bienes inmuebles. Es un impuesto que se paga de manera periódica al Estado, ¿de acuerdo? A la administración pública, por tener en propiedad un inmueble. ¿Vale? Supongo que si alguno de los que estáis aquí vive en un inmueble en propiedad, sabe perfectamente lo que es. Pues ese impuesto, esa tasa, de manera física o de manera telemática, viene con un recibo. Y en ese recibo aparece la cantidad que tiene que pagar el propietario en el concepto de ese impuesto, pero también, lo que más nos interesa a nosotros, viene especificada la dirección y la referencia catastral de ese inmueble y quiénes son todos los propietarios. Quiénes son los que en conjunto tienen que pagar ese impuesto. Pues como es un impuesto que es periódico, el propietario o los propietarios tienen que tener de manera reciente el recibo del pago de ese impuesto. De esa manera podemos comprobar quiénes son realmente los propietarios de una vivienda. Otra manera que tenemos de hacerla, de comprobarlo, ir al registro de la propiedad y pedir la nota simple. ¿Qué es el registro de la propiedad y la nota simple? Pues el registro de la propiedad es un organismo público que se encarga de que cada una de las propiedades, de tener actualizada la información de cada una de las propiedades inmobiliarias de España. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros podemos pedir es una foto en el tiempo, en un momento específico, de esa información y del estado de una vivienda. ¿Eso qué significa? Que la información actual de todas las propiedades inmobiliarias, de todos los pisos, todas las casas, todas las fincas, todas las naves, todas las fábricas, es pública. Y eso os puede llamar un poco la atención. Al menos a mí me llamó la atención cuando me enteré de esto. Es decir, que simplemente con la referencia catastral, que ahora veremos que es muy fácil conseguirla, o con la dirección de un inmueble en concreto, podemos acudir al registro de la propiedad correspondiente y que nos den esa foto con la información actualizada de esa propiedad. Esa foto es un documento que se llama nota simple registral, también conocida como nota simple. Así que en esa nota simple que aparece un montón de información. Aparece obviamente el número de referencia catastral, aparece la descripción de ese inmueble, aparece si ese inmueble tiene algún tipo de vicio o algún tipo de carga o algún tipo de hipoteca, por ejemplo, a su nombre. Aparece con qué linda y con qué delimita ese inmueble, dónde se ubica, la dirección, obviamente. Pero lo que más nos interesa a nosotros aparece, y repito, de manera completamente pública. Eso sí, hay que pagar una tasa que depende del sitio y cómo se pida, pero de manera completamente pública el nombre y la identificación de
el propietario o propietarios. ¿De acuerdo? Entonces, yendo al registro, al registro de la propiedad y pidiendo una nota simple, podemos sacar la información de quién es el propietario de ese inmueble. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo en ciudades, es muy sencillo que esa información esté actualizada. ¿Vale? En muy pocos casos, muy pocas excepciones, falla el registro de la propiedad. Consulta, si el propietario no se encuentra dentro del país y deja a cargo a otra persona familiar, ¿puede haber casos así? Sí, es completamente posible, pero tiene que haber un documento que lo acredite. Ese documento es un poder notarial. Es decir, esa persona ha ido a un notario, ¿vale? Y ante ese notario ha dicho, yo dejo a esta persona a cargo de las decisiones sobre tal tema. En este caso, a cargo de la gestión de un inmueble en particular que tenga. ¿Vale? Puede haberlo. Pero entonces, con la persona con la que estemos hablando, nos tendrá, aparte de acreditar quién es el propietario, nos tendrá que enseñar ese poder notarial. ¿Vale? También se puede dar el caso de que sea usufructuario, pero bueno, eso ya es mucho más complicado y son casos mucho más concretos. Pero sí, no habría ningún problema si se ha hecho correctamente el hecho de dejar a cargo la gestión de ese inmueble. ¿Vale? Y la tercera manera que tenemos de hacerlo es simplemente pidiéndole al propietario la escritura de propiedad. Es decir, cuando adquirió esa propiedad, ya sea por herencia, ya sea por compraventa, ya sea por donación, incluso, hay un documento que lo acredita. Pues, ¿qué es la escritura de propiedad? Pues tenemos esas tres maneras para comprobar la propiedad de un inmueble. ¿Vale? Más información de la propiedad, para consultar más información pública de una propiedad, está el catastro. ¿De acuerdo? Y aquí me voy a detener un momento y vamos a hacer un ejercicio que a veces es un poco más divertido para compensar la densidad de los temas legales. Y es que si alguno de vosotros quiere, me puede pasar una dirección exacta de un inmueble, cualquiera. No hace falta que sea el vuestro, simplemente es una dirección completa de un inmueble que conozcáis o que tengáis curiosidad o que os haga gracia. Y ya veréis lo que podemos hacer con ello. Si a alguien se le ocurre, lo puede dejar por el chat. Os recomiendo que no sea vuestro domicilio, claro. A ver quién es el primero. Si a alguien se le ocurre. Si no, lo haré con un ejemplo que me inventen en el momento. Pero siempre es mucho más interesante si alguien participa. ¿A alguien se le ocurre? No es para quedármela yo, es simplemente para enseñaros pues, cómo funciona el catastro y la información que podemos sacar de ahí. Lo digo porque siempre está curioso. ¿A alguien se le ocurre? Con algún ejemplo, si no voy directamente yo solo. Voy abriendo por aquí. Os comparto esta pestaña, ¿de acuerdo? Simplemente voy a Google, me meto y busco catastro, es esta página web de aquí, ¿de acuerdo? Que es una página web del gobierno, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y me aparecerá este mapa, ¿de acuerdo? Simplemente le doy encima del mapa y me abre el mapa, pero antes me pide qué es lo que quiero buscar. Y lo puedo buscar de diferentes maneras. Puedo ir directamente al buscarlo a través del mapa, pero también puedo meter la referencia catastral o, lo que es más útil todavía, buscarlo por la dirección. ¿Vale? Fernando deja por aquí, calle Gernomia Llorente, en Madrid. ¿Vale? Pues si es la ciudad de Madrid, vamos aquí y ponemos Madrid, en provincia, municipio Madrid también. Y voy a consultarlo porque no me queda con el nombre, Gernomia Llorente. No.
igual es Jerónima. Correcto, Jerónimo Llorente, número 66. Listo, no hace falta poner el bloque, la escalera de la planta. Y lo que me aparece es que el número 66 no existe, que hay números 68, 65, bueno, 68 o 74, lo digo porque son pares, tienen que ser los pares, o 56. Supongo que será el 68 el que me estaba diciendo Fernando. A ver, me confirmas que sea el 68. Puede ser, que hay veces que en el catastro es una dirección exacta con un solo número. Pon el 38 si no. Vale, 38. 38. Y vamos otra vez a datos. Y ahora sí me aparece esta página de aquí con todos los datos de ese inmueble. ¿Vale? ¿Qué datos tengo aquí? Lo primero, me sale aquí que es parcela con varios inmuebles, entre paréntesis, división horizontal. ¿Eso qué significa? Que por defecto, cuando uno construye un edificio, lo digo por si alguna vez construís un edificio, por defecto, aunque esté dividido por diferentes pisos arquitectónicamente, se considera en papeles como una sola casa, un solo edificio, una sola edificación. Lo que hay que hacer es registrar cada uno de los pisos y dividirlos. A esa división se llama división horizontal, porque imaginaos que es un bloque de pisos, lo que hay que hacer es hacer esa división de piso por piso. ¿Vale? Y veo que está en Madrid, en esa dirección, y me hace un croquis del solar de la finca y me pone una foto para que yo pueda confirmar que es el correcto. Y entonces lo que tengo aquí es una lista de todos los inmuebles, de todos los pisos que hay dentro de ese bloque. ¿De acuerdo? Y puedo ver más o menos cómo está distribuido ese bloque. Aquí entonces puedo ver perfectamente que tiene, al tener uso comercial y uso comercial, tiene dos locales en la planta baja, planta 0, izquierda y planta 0 derecha, tiene dos locales bastante grandes, de 457 y 263 metros cuadrados. Veo también que el edificio, el año de construcción es de 1930 y que a partir de ahí hay por cada planta 1, 2, 3, 4 y 5 pisos por cada planta, al menos en la primera planta. ¿De acuerdo? Y que no todos son iguales, porque veo que aquí hay dos de 60 metros, uno de 45 más pequeño, otro de 45 más pequeño, y luego está el grande de 123 metros cuadrados. ¿Vale? En ese caso, habías dicho que era el tercero B, si no me equivoco. Pues sería este de aquí, y me meto. Como es un inmueble por sí mismo, me puedo ver la ficha entera de ese inmueble. ¿Aquí qué es lo que me aparece? Pues este número de aquí, que es el que os comentaba antes, que era el de referencia catastral, que para no equivocarme, al ser un número bastante difícil de recordar, lo puedo copiar en el portapapeles. Me pone la dirección exacta, pone que el suelo es de tipo urbano, eso para el tema de los alquileres residenciales, lo que vais a usar vosotros no os interesa mucho, pero sí me interesa el hecho de que sea residencial. El hecho de que tenga como uso principal residencial significa que está pensado para vivir en él. ¿Eso qué significa? Que lo más probable es que tenga, o si no la tiene tramitada, pueda tener cédula de habitabilidad. ¿De acuerdo? Entonces no haya ningún problema a la hora de alquilar esa vivienda. Veo también que son 60 metros cuadrados de superficie construida. Es decir, que cuando yo vaya, por ejemplo, si es una captación que acabo de hacer y la voy a publicar, tanto en la plataforma como a lo mejor luego a posteriori, no sé, que hagamos desde Houseit, de publicarla en portales, pondré que son 60 metros. O no. ¿Por qué? Porque este dato de aquí no es 100% exacto. El dato exacto está un poquito más abajo, justo aquí debajo, que pone que el desglose de metros cuadrados de ese inmueble. Y me dice que de vivienda solamente hay un piso que son 50, que realmente la superficie que tiene no son 57, no son 60, sino 57 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque los 3 metros cuadrados que faltan son de elementos comunes. Es decir,
todo lo que es entrada de la finca, escaleras, ascensor, patio, espacios comunes, piscina y lo que sea, se divide, se suma todo y se divide por un porcentaje que es este de aquí, que le toca a cada una de las viviendas. Entonces, ¿cuál es la medida más exacta de la superficie de ese inmueble? Pues estos 57 metros. ¿De acuerdo? Y como veis, toda esa información es completamente pública, completamente accesible y además es muy fácil de encontrar. ¿Vale? Así que os recomiendo mucho que sepáis usar esto. Por ejemplo, cuando vayáis a prepararos una visita, podéis tener muchísima más información y podéis ir mucho más preparados por el año de la finca, por el número de cuántos vecinos hay, que siempre decirlo en la visita queda muy bien. Es decir, podéis consultar mucha más información a través del catastro de la que igual os ha dado el propietario en el momento de la captación. Bueno, espero que os haya resultado un poco interesante. Volviendo a la presentación y cambiando de tema, vamos al tema de los depósitos. ¿Vale? Lo primero es dejar claro qué es un depósito. Un depósito es un dinero que se deja a cuenta a otra persona como, como seguro o garantía de el mantenimiento de algo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que va a ser un dinero que, si no hay ningún desperfecto y todo está perfectamente, cuando termine el uso de ese algo, se devuelve a la persona que lo ha estado utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, en un contrato de alquiler o en el sector de los alquileres pueden haber dos tipos de depósitos, que los dos son depósitos, pero que cada uno tiene un nombre diferente y tiene sus particularidades. ¿Vale? Y hay que saber diferenciar muy bien, entre fianza y garantía adicional. Y para eso os he dejado esta tabla. ¿Qué es la fianza? La fianza es un depósito que está pensado para garantizar o proteger el continente. Es decir, lo que sería el piso en sí. Los muros, el suelo, el parqué, todo lo que no se pueda uno llevar del piso o de la casa, eso es el continente. Y la fianza está pensada para proteger el continente. Por contra, la garantía adicional, que también es un depósito, está pensada para proteger el contenido, es decir, lo que hay dentro del piso. Los muebles, la vajilla, electrodomésticos, diferentes utensilios, incluso ropa de cama también. Está pensado para proteger y garantizar todo eso. ¿Vale? La fianza es obligatoria. Por ley, en la ley de arrendamientos urbanos, deja muy claro que todos los alquileres de vivienda tienen que ir con una fianza. Por contra, la garantía adicional, como no todos los pisos se alquilan con objetos, muchos se alquilan y se pueden alquilar perfectamente vacíos, pues la garantía adicional es voluntaria. En el caso de la fianza, ¿cuántas puede pedir el propietario? Solo una. En el caso de que sea un contrato de uso distinto de vivienda, que es algo que veremos ahora más adelante, la diferencia entre dos tipos de contrato, es decir, si es un contrato de, por ejemplo, un local comercial o de una oficina, puede pedir hasta dos. ¿De acuerdo? Por contra, está la garantía adicional. ¿Cuántas garantías adicionales puede pedir el propietario? Dos como máximo. En cualquiera de los casos. Y se alquila una vivienda o un inmueble diferente a vivienda. ¿Vale? Y aquí os he dejado el párrafo exacto, del punto exacto, del artículo exacto de la LAU, donde especifica esto. ¿Por qué? Porque os puede resultar útil a futuro cuando os encontréis con un propietario que pide más garantías adicionales de las que hay que pedir. ¿Vale? También la diferencia de qué es lo que tiene que hacer el propietario con cada uno de los depósitos. En el caso de la fianza, el propietario está obligado y es su responsabilidad depositarla en la administración pública Depende, y es esa
ese órgano de la administración pública es regional, es decir, depende de cada comunidad autónoma. En el caso de Cataluña es el Incasòl, en el caso de Madrid es el IBIMA, en el caso de Valencia es ir directamente a la Consellería de Hacienda. Pero, por contra, la garantía adicional se la puede quedar el propietario. Queda él como depositario y se la puede quedar. Eso sí, la tiene que mantener y tiene que estar disponible cuando termine el contrato. La cantidad que se calcula para cada uno de los depósitos es una mensualidad de la renta. ¿Vale? Una mensualidad de la renta del primer año, es decir, sin actualizar. Y no va, ninguna de las dos va cargada con IVA. ¿Vale? Es un depósito, no es un pago por ningún bien, ningún servicio, pues van sin IVA. ¿De acuerdo? Ambas se devuelven al finalizar el contrato, es decir, cuando el inquilino se va del piso y se devuelven siempre que no haya que el propietario no detecte que haya ningún desperfecto en el piso. Es decir, que se ha devuelto tal cual se entregó. ¿Vale? Ahí, al ser un concepto un poco vago, hay muchos propietarios que se agarran a cualquier, por ejemplo, al desteñimiento o la pérdida de color de las paredes o alguna raya en alguna pared para justificar que no tienen que devolver el tema, ninguno de los dos depósitos. Ahí ya entra reclamaciones, poner una demanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero normalmente, si ha habido buena comunicación, esto lo digo siempre, si hay buena comunicación y ha habido buena relación entre propietario e inquilino, entre arrendador y arrendatario, no hay las fianzas se devuelven normalmente. ¿Vale? Importante también esto, que muchas veces no se cumple, pero es lo que dice la ley. Y puede haber contradicción ahí. ¿Por qué? Porque la ley de arrendamientos urbanos dice que la fianza tiene que ser entregada en metálico. De la garantía adicional no especifica si tiene que ser en metálico, se puede hacer a través de medios digitales, a través de transferencia, por ejemplo. Pero eso entra en contradicción con una ley que salió hace 2 o 3 años, que es la ley contra el blanqueo de capitales, que dice que no se pueden hacer intercambios de dinero en metálico por encima de 1.000 euros. Y obviamente, a los precios en los que estamos moviéndonos en las grandes ciudades, pues, al ser una mensualidad de la renta, la fianza muchas veces será mayor que 1.000 euros. Entonces, no se puede entregar por metálico. A fin de cuentas, es simplemente para que lo sepáis. ¿Ha quedado claro el tema de las fianzas y la garantía adicional? ¿Qué es metálico? En billetes, en moneda física. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa metálico. No hay ningún problema, Santiago. Si hace falta aclarar algún término, es como simplemente en billetes, en algo físico. No por transferencia bancaria, medios telemáticos, por Bizum no, porque las cantidades no lo permiten. Si no hay ninguna duda más sobre el tema de los depósitos, especificar y hablar un poco y aclarar un poco qué es Finaer para que lo tengáis en cuenta, aunque ya lo hemos ido comentando durante toda la formación. Finaer al final es una empresa, aparte de Houseit, pero con la que tenemos un acuerdo de partnership, de colaboración. Su objetivo es garantizar los contratos de alquiler. Importante, garantizar y no asegurar los contratos de alquiler. ¿Vale? Al final, nos viene muy bien trabajar con Finaer porque para los propietarios les da muchísima seguridad. A nosotros nos facilita mucho el cierre, sobre todo. Ayuda muchísimo en los cierres de operaciones. Y al inquilino le facilita el acceso a la vivienda o el acceso a pisos que de otra manera no tendría. ¿Vale? Al final, es una herramienta que nos beneficia muchísimo a todos. Hicimos el mes pasado un módulo específico de Finaer que podéis consultar cuando queráis. Hablando de pagos y fiscalidad, sobre todo que tengáis claro, aunque ya lo hemos ido comentando a lo largo de la formación, la diferencia entre, no la diferencia, sino en qué momento se hacen determinados pagos. ¿Vale? Hay 2 momentos en los que se hacen
se hacen pagos. Uno es el momento en el que el cliente hace la reserva y el otro es el momento en el que ya prácticamente es inquilino firma el contrato de alquiler. ¿Vale? En el momento de hacer la reserva, ¿qué pago es el que hace el cliente? Pues esa cantidad para hacer la reserva, que al final es la que luego va a ser nuestro pago por servicios. Eso de 10% de anualidad masiva en el caso de Barcelona y esa mensualidad masiva en el caso de Valencia y Madrid. ¿De acuerdo? Esa cantidad va a la cuenta de Housing, queda Housing como depositario. Y en un segundo momento se hacen otra serie de pagos. ¿En qué momento? Cuando se firma el contrato de alquiler. Aparte de firmar el contrato, entregar las llaves, intercambiar teléfonos y demás, se hacen los pagos. ¿Qué pagos se hacen? Se paga el primer mes de alquiler de manera entrante. Si no se entra el primer día del mes, lo que se hace es pagar la parte proporcional, ¿de acuerdo? Se calcula de una manera muy sencilla, se coge la cantidad total, se divide por el número de días que tiene ese mes y se multiplica por el número de días que va a estar disfrutando el inquilino del piso. ¿Vale? Pues el primer pago que se hace en el día de contrato de alquiler es ese. Luego, los depósitos. ¿Vale? Ya hemos hablado de los depósitos y lo ideal y lo que yo recomiendo siempre que hago una firma de contrato es que se hagan en transferencias distintas. ¿De acuerdo? Porque sobre todo de cara al propietario a la hora de justificar esos ingresos que ha tenido, esas transferencias que ha recibido, es mucho más fácil y mucho más sencillo. Delante de Hacienda y cuando tenga que declararlo. ¿Vale? Y es el momento también en el que si el contrato va por FINAER, es decir, está garantizado por FINAER, se hace el pago de la primera anualidad. ¿Vale? El primer pago por el servicio de FINAER. A nivel de fiscalidad, ¿qué impuestos y tasas intervienen en todo lo que hacemos? Recordad siempre que nuestros servicios están cargados con un IVA del 21%. ¿De acuerdo? Y que no es negociable. Esto igual lo tendría que haber dicho en el módulo anterior, pero es muy posible que os encontréis con inquilinos o clientes que quieran que os digan que te pago en negro y me quito y nos olvidamos del IVA. Eso no es posible, ¿vale? No es aceptable. ¿Por qué? Porque se dé el caso en el que se dé, Housing siempre va a declarar el IVA. Entonces lo que hará, si esa operación no va con IVA, lo descontará igualmente. ¿Eso qué significa? Que descontará un 21% de esa cantidad que haya entregado, sea cual sea, y por lo tanto vuestra comisión también será más baja. ¿De acuerdo? Entonces, aseguraos siempre de que todas las transferencias van con el IVA y no os olvidéis nunca de añadirlo, por ejemplo, en la hoja de reserva. En la hoja de reserva en todos los casos. El inquilino tiene que pagar el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, una vez empieza a alquilar el piso. Esto igual no lo sabíais, igual muchos de aquí estáis viviendo de alquiler y ni siquiera lo conocíais. No es algo que lo sepa todo el mundo. Es decir, tú por empezar a alquilar un piso tienes que pagar un impuesto, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente ni siquiera lo sabe porque ese impuesto, cuando es para primera vivienda, es de cero. No hay que pagar nada, pero hay que presentarlo igual. ¿De acuerdo? Esto es importante que a la hora da mucha más profesionalidad cuando os asesoráis al cliente en este tema. ¿De acuerdo? Y el propietario, cuando es persona física, tiene que declarar los ingresos de la renta que va recibiendo del alquiler en su declaración del IRPF según su tramo. ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, leía una noticia y es que el 40%, o sea, se estima, se hace un cálculo, es del sindicato de inspectores de Hacienda aquí de España, publicaba un informe donde se calculaba que el 40% de los alquileres de vivienda en España no se declara.
¿vale? Pero el propietario, lo que hay que hacer de manera legal es que cuando el propietario, uno, tiene que declararlo, los ingresos que ha conseguido por ese piso en Hacienda. Y la otra cosa que tiene que hacer es que cuando firma el contrato de alquiler y recibe la fianza, tiene que ir a depositarlo al órgano público regional correspondiente. Pero cuando lo hace, no solamente es llegar allí y decir, oye, mira, he alquilado un piso, este es el dinero. No, tiene que dar una serie de información de qué piso y en qué condiciones se ha alquilado. De esa manera, la administración pública en general puede hacer un seguimiento de qué pisos se alquilan y cuáles no. ¿Para qué? Para luego fiscalizar por ello. ¿De acuerdo? Es decir, hacer que pagues impuestos. A nivel de contratos, que tengáis en cuenta que hay dos tipos de contrato. Los de largo plazo o vivienda habitual, ¿de acuerdo? O los de corto plazo o uso distinto de vivienda. Recordad que hemos dicho antes que hay dos tipos de contrato, ¿vale? Dependiendo del tiempo que se vaya a quedar esa persona en ese piso, utilizaremos uno u otro. ¿Cuál es ese límite de tiempo? Un año. Si es menos de un año, se firmará un contrato de corto plazo o uso distinto de vivienda, que es lo mismo, es el mismo contrato, pero que se usa para las dos cosas. Si el tiempo que se va a quedar el inquilino en ese piso es más de un año, se firma un contrato de vivienda habitual. ¿De acuerdo? Y aquí un repaso de todos los anexos que pueden ir acompañando. Algunos pueden y otros deben ir acompañando al contrato. ¿De acuerdo? Recordemos que la cédula de habitabilidad, el certificado energético y la copia de documentos de identidad, más el índice de precios cuando proceda, son obligatorios. La póliza de garantía, ya sea de Finaer o sea de otro seguro, también tiene que ir incluida como anexo, y los inventarios en caso de que las dos partes se pongan de acuerdo. Tema de duración del contrato. Lo digo porque esto es una pregunta que suelen tener y una duda que suelen tener bastante los inquilinos cuando están buscando piso. ¿Cuándo puedo estar? ¿Cuánto puedo estar? ¿Cuánto tengo que estar? ¿Cuándo me puedo ir? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto depende de varios factores. Depende sobre todo de cómo sea el propietario. Si el propietario es una persona física, es decir, un particular, una persona que tiene el DNI, la duración del contrato de vivienda habitual, es decir, de largo plazo, será de 5 años. Pero si la persona, el dueño, el propietario, el arrendador, es una persona jurídica, es decir, una empresa, una persona que lo que tiene es un CIF, ¿de acuerdo? Otro tipo de documento, la duración es de 7 años en un contrato de vivienda habitual. ¿Vale? Hay una diferencia ahí. Entonces para eso preguntamos y para eso nos enteramos de quién es el propietario, porque de eso depende la duración del contrato también. Si llega al final de ese contrato, es decir, esos 5 o 7 años, dependiendo del caso, y ninguna de las dos partes ha avisado a la otra con suficiente antelación de que se quiere terminar el contrato, la ley dice que el contrato se prorroga de año por año hasta un máximo de 3 años. ¿De acuerdo? Además de eso, si esa persona está en condiciones demostradas de vulnerabilidad, por cuestión de ingresos, por cuestión de discapacidad, tiene un año de prórroga más, aparte de esos 3 años. Y si además de eso, gracias a la nueva ley por el derecho a la vivienda, el piso del que estamos hablando se encuentra en una zona de mercado tensionado, pues se pueden añadir otros 3 años más. Entonces, por un solo contrato de vivienda habitual, firmando un solo contrato, una persona, y es el caso extremo, una persona, pongamos que tiene a nosotros como asesores, ¿qué nos conviene? Buena pregunta, ahora voy con ello. Pero pongo el caso, una persona que tiene un grado de discapacidad mayor del 33,3%, por ejemplo, que vaya en silla de ruedas, que esté paralítico, que haya alquilado un piso, propiedad de una empresa en Barcelona, si en algún momento la declaran como zona tensionada,
que de momento ningún punto de España ahora está declarado como tal, ¿cuánto tiempo puede estar en el piso? Y que ninguno de las dos partes haya avisado de que se quiere ir, de que quieren que termine el contrato. Pues 14 años. ¿Por qué? Porque son 7 años de contrato. Si ninguno de los dos avisa, son 3 años más uno extra por estar en condiciones de vulnerabilidad, más 3 años extra por estar en un mercado tensionado. Ese es el caso más extremo que puede haber. La pregunta era, ¿a nosotros qué es lo que más nos conviene? A nosotros, si vamos a tener y es como funcionamos, una cartera rotativa, obviamente a nosotros lo que nos conviene es que los pisos vayan rotando cada vez más rápido. O sea, que vayan rotando con más frecuencia. Es decir, que los inquilinos entren y salgan, entren y salgan, entren y salgan. Pero al final, el que acaba decidiendo es el propietario. O sea, siempre lo podemos asesorar y podemos convencerle de que los intereses suyos, del propietario y nuestros, son los mismos. Pero ha pasado una cosa que también he estado leyendo últimamente, y es que hay muchos propietarios que han dejado de utilizar y de firmar contratos de larga duración porque son los que están sujetos a la nueva ley por el derecho a la vivienda, que perjudica de muchas maneras al propietario. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues dejar de firmar contratos de larga duración y firman contratos de corta duración que no están sujetos a la nueva ley. ¿Vale? Entonces, es un poco como echa la ley, echa la trampa. ¿De acuerdo? Eso es bueno sobre todo saberlo, porque de esa manera podemos asesorar mejor al propietario y ganarnos su confianza y que trabaje con nosotros. ¿De acuerdo? Pero al final la ley dice que solamente se puede firmar un contrato de corta duración si hay causa justificada y reflejada en el contrato. Entonces ahí estamos también jugando un poco en la línea. ¿Vale? Yo lo que recomiendo siempre es hacer las cosas correctamente. Si va a ser un contrato de alquiler normal y corriente, es un contrato de vivienda habitual y de una duración de 5 o 7 años, depende de quién sea el propietario. ¿De acuerdo? Otra cosa que suele llamar bastante la atención y que suelen tener bastante dudas en los clientes cuando están buscando piso es eso que decía antes, ¿cuándo me puedo ir yo del piso? ¿Vale? Lo que dice la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, en el artículo 11, es que la permanencia, entendámoslo así en un lenguaje más aplicado a pues, telefonía y demás, el tiempo que tiene que estar un inquilino en un piso son 6 meses. ¿De acuerdo? En un contrato estamos hablando obviamente de un contrato de vivienda habitual. En un contrato de corto plazo es diferente. Si el inquilino incumple el contrato por falta de pago o quiere salir antes de que termine el contrato, si es por falta de pago, el inquilino y el propietario no le hace ninguna prórroga o ninguna demora en el pago de la renta, el contrato queda desestimado. O sea, automáticamente se termina el contrato. Y entonces pasa a estar en una situación de ocupación ilegal de la vivienda. ¿Vale? O si quiere salir antes de que termine el contrato, aquí está la cosa. Y eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta y hay que informar correctamente al inquilino, al propietario, sobre todo a la hora de redactar el contrato. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la LAU es que el inquilino pagará un mes de alquiler por cada año de contrato que le quede por cumplir. Es decir, si el inquilino se ha ido a los 6 meses, tiene que pagar una penalización de 4 mensualidades de renta. ¿Por qué? Porque ha firmado un contrato de 5 años con un propietario particular, una persona física, y se ha ido del piso faltando 4 años. 4 años, 4 meses de penalización. Pero ahí está la gracia. Y ahora viene la gracia y lo gracioso. Y es que esta penalización solamente se puede aplicar
si está redactada y estipulada en el contrato de alquiler. Si no lo está, el propietario no le puede reclamar nada. Entonces, tenéis que, y por eso hacemos esta formación, para que vosotros podáis asesorar al propietario. ¿Eso está estipulado en el contrato? Depende del contrato que se firme. Al final, los contratos de alquiler son contratos civiles y privados. Es decir, que siempre que cumplan con el Código Civil, uno puede poner lo que quiera, prácticamente. Luego está las reclamaciones que se pueden hacer poniendo como base las leyes que haya. Por ejemplo, en este caso que hablamos de contratos de alquiler, que esté todo de acuerdo a la ley de arrendamientos urbanos. Pero si no está estipulado eso en el contrato, esa penalización, esa cláusula que está reconocida y recogida en la LAU, el propietario luego no puede pedir y ni reclamar ninguna penalización. Si lo que le queda, si pongámonos otro caso, el inquilino firma un contrato de 5 años y se va cuando lleva 4 años y 6 meses. Es decir, le faltan 6 meses para terminar el contrato. Y sin avisar, se va. Pues, al faltar un año, la penalización será la parte proporcional. Al faltar medio año será la parte proporcional, es decir, media mensualidad. Eso es lo que tendrá que pagar de penalización. ¿Qué pasa? Que si normalmente, como decía, luego una cosa es lo que dicen los contratos y otra cosa es lo que se arregla entre las partes. Si el inquilino tiene una causa justificada para irse, ha tenido una buena relación con el propietario y el propietario y le ha avisado con antelación suficiente, dejando al propietario la posibilidad de encontrar un nuevo inquilino que no le perjudique en las rentas que va a ir recibiendo, normalmente no hay ningún problema y no hay ninguna penalización de por medio. También porque ¿es bueno sugerir al propietario este artículo? Sí. Es algo que yo recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque hace que el contrato sea más seguro. Es verdad que puede jugar en contra del inquilino, pero es lo que digo siempre. Nosotros estamos en medio de las dos partes. Y si nosotros tenemos la información, podemos jugar a beneficiar a la parte que nos interese. A eso es a lo que me refiero. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro este punto? Lo digo porque es un pequeño truco legal que normalmente la gente no conoce. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa también en la realidad luego? Que a la hora de reclamar ciertas penalizaciones, los gastos de interponer una denuncia, de costes legales, laborales y demás, y sobre todo los dolores de cabeza, no acaban justificando o no acaban compensando por la penalización que a ti te tocaría recibir como propietario en este caso. Entonces, muchas veces, pues, se queda ahí como en el limbo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que cuando un inquilino se va antes de la cuenta, ¿qué es lo que tiene el propietario en su poder? Los depósitos. Y entonces lo que hace es simplemente te vas del piso antes de lo que habíamos pactado, pues me quedo con las fianzas. Eso también es habitual. ¿Debería pasar eso? No. Si hacemos las cosas correctamente, el propietario tendría que devolver, si no ha habido ningún desperfecto y se ha devuelto en el mismo estado de conservación del piso, tendría que devolver la fianza y las garantías adicionales que se hayan entregado y de vuelta el inquilino pagar la penalización. ¿Eso se acaba haciendo siempre? No. ¿De acuerdo? Yo os digo lo que dice la ley y por mi experiencia lo que luego acaba pasando. Si ha quedado todo claro en cuanto a conceptos legales y demás que aplican en nuestro trabajo, en nuestro día a día, hacemos un repaso a las tarifas y propuestas de valor. La primera es la que hemos visto la segunda es la que va de cara al cliente, que es la que hemos visto antes. Si no hay ninguna duda, la voy a dejar pasar. Simplemente que también sepáis que lo tenéis aquí. Y la otra es la propuesta de valor al propietario, de la que hablo con mucha más profundidad en el módulo de propietarios y propiedades, porque es muy importante tenerla en cuenta a la hora de hacer captaciones. Y básicamente lo que dice es que hay 3 tarifas a la hora de trabajar con Houseit siendo propietario, ¿vale?
y que van de menos a más. Luego está la esencial, que son 300 euros más IVA, que simplemente es la tarifa más básica, que no compromete al propietario en nada y que los servicios que se dan a cambio de esta tarifa es el asesoramiento legal, la redacción del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Llevar clientes filtrados, que hace al final nuestro valor añadido, nuestra propuesta de valor diferenciada respecto a la competencia, el cambio y solucionarle las gestiones del cambio de suministro. Además de eso, coordinación del proceso de rescisión de contrato, es decir, que nosotros nos encargamos del trámite de terminar con ese contrato de alquiler que se va a firmar, el reportaje fotográfico y la publicación en portales. Después de eso, hay un plan superior, que es el plan confort, que es todo lo anterior, por lo tanto, 300 euros más IVA, más un 5% de la renta mensual. Es decir, que de todo lo que se lleva el propietario cada mes de alquiler, Housing se queda un 5%. ¿A cambio de qué? A cambio de hacer lo que se conoce como property management, es decir, gestión inmobiliaria. Esa gestión inmobiliaria es básicamente que no va a haber ningún contacto directo o ninguna reclamación directa entre el inquilino y el propietario. Que cualquier reclamación, cualquier incidencia y los pagos mensuales de la renta siempre van a ir a través de Housing. Es decir, que si hay cualquier problema en el alquiler, Housing se va a encargar de ello. Y luego está un plan superior al confort, que es el plan garantizado, que incluye todo lo anterior más un par de cosas más. Y por esa par de cosas más, esa parte de la renta, del alquiler que se queda Housing, pasa de ser del 5 al 8%. Todo esto con el 21% de IVA, recordemos, que no se nos olvide. ¿Y qué diferencia hay con el anterior? Pues que incluye todo lo anterior del esencial y del confort, más la garantía de alquiler, es decir, que el contrato de alquiler esté garantizado, que haya una póliza de por medio y dar la posibilidad de adelantar la renta, es decir, que el propietario pueda recibir en un solo momento hasta 12 meses de renta de alquiler a un coste y a un tipo de interés mucho más competitivo que cualquier préstamo personal que pueda conseguir. ¿Eso de qué nos suena? De FINAER. O sea, estos servicios de garantía de alquiler y de adelanto de rentas los proporcionamos a través de FINAER. Entonces, el plan superior hace que solo podamos ir a inquilinos dispuestos a pagar a FINAER. No, porque es posible, o sea, FINAER da la opción de que ahora lo matizo. La primera pregunta, entonces, ¿el plan superior hace que solo podamos ir a inquilinos dispuestos a pagar FINAER? No necesariamente. ¿Por qué? Porque FINAER lo puede pagar tanto el inquilino como el propietario. Entonces, si a la hora de hacer la captación el propietario quiere contratar el plan garantizado, no tiene que pagar nada extra de FINAER, simplemente el servicio de FINAER va incluido en esos 300 euros más el 8%, de la renta. ¿Vale? Eso por una parte. Un segundo, que hay alguien que tiene el micro desmuteado. Vale, Dai, si puedes apagar el micro, que el sonido ambiente lo proceso directamente. Molesta un poco. Ahí, perfecto, muchas gracias, Dai. Y la otra pregunta la hacía Alejandro, y era que si FINAER se puede aplicar con el plan esencial si el propietario lo quiere, pero en ese caso se le aplica el 3%, el 3,6% en gastos de FINAER. Sí, pero no tendría mucho sentido, porque al final va a pagar más haciéndolo de manera separada. Para los que no conozcáis mucho FINAER, el coste a la hora de contratar, el coste anual a la hora de contratar la garantía de FINAER, ya sea que lo pague el propietario o lo pague el inquilino, es de un 3,6%. Pero al propietario le sale mucho más a cuenta hacerlo todo junto contratando el plan garantizado. ¿De acuerdo?
Pero sí, en algún caso, si el propietario quiere hacerlo con Finaer, pero mantener el plan esencial, significa que lo que no quiere es lo que le da el plan confort, que es la gestión del property management, la gestión inmobiliaria de su piso. En ese caso, sí, se podría hacer, no habría ningún problema y lo podríamos arreglar. Lo que pasa es que habría que hacerlo por separado. Es decir, tendría que pagar el plan esencial a nosotros y luego pagar el propietario el 3,6% al final. No sé si me he explicado, si ha quedado claro. ¿Vale? Un pulgar arriba si ha quedado claro, si no, lo vuelvo a repetir. Estupendo. Pues quedando la propuesta de valor y las tarifas claras, y también la propuesta, ¿hay alguna duda en cuanto a la propuesta de valor de cara al cliente? ¿Alguna duda? ¿No? Estupendo. Lo digo porque lo tenemos reciente, normalmente hay un día de diferencia y a la gente se puede haber olvidado, pero habiéndolo hecho todo hoy, no hay ningún problema. Entonces, la pregunta que os puede surgir es, al final, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cobramos tanto al cliente como al propietario? La respuesta es sí. Y se puede justificar de una manera muy sencilla. Al final, ¿para quién estamos trabajando? Siendo nosotros intermediarios. ¿Para los clientes y los futuros inquilinos o para los propietarios? ¿Alguien me lo puede responder por el chat? Al final, ¿para quién trabajamos? Un segundo, ahora respondo, Alejandro. Para los dos, correcto. Entonces, trabajamos para ambos. Pues sí. Pues entonces esa es la respuesta. Lo que pasa es que cada parte percibirá que estamos trabajando para la otra, normalmente. ¿De acuerdo? Los 300 euros más IVA del 21%, dice Alejandro, ¿es un pago único y anticipado? Sí, es un pago único. El plan esencial es simplemente paga los 300 euros más IVA a la firma del contrato y nos olvidamos. ¿De acuerdo? No tiene que. La relación comercial y comercial termina ahí, por parte de Housing y el propietario. ¿De acuerdo? Y para terminar, voy a explicar más en detalle las comisiones de los houses, ¿vale? El cómo, el qué y el cuándo. El pago por servicios de la agencia, en el caso de Barcelona, es un 10% más el 21% de IVA y, como he dicho en repetidas ocasiones, en Valencia y en Madrid es menor, es de una mensualidad masiva, también del 21%. Entonces, por ejemplo, en el caso de Barcelona, un alquiler cuyo precio sea 1.000 euros al mes, el arrendatario tendrá que pagar 1.200 euros más el 21% de IVA. ¿De acuerdo? En términos generales, y lo que os explicó Marina en la presentación, es que el 50% será para la gente que haga el cierre, es decir, que aporte el cliente y que se dedique a hacer la visita, a hacer la llamada de calificación, a hacer todo el proceso que hemos ido comentando y que hemos ido explicando durante toda la formación, está enfocado al cierre. ¿Vale? Pues la gente que haga todo ese proceso se lleva el 50% de la operación. Es decir, 600 euros. ¿Por qué? Porque hay que quitar ese 21% de IVA que lo retiene y lo desgrava y lo quita de la ecuación housing. ¿De acuerdo? Es decir, que para calcularlo os quedáis con la cantidad limpia. El otro 25% será para la gente que haya hecho la captación de la propiedad, ¿de acuerdo? Es decir, 300 euros y los 300 euros restantes, el 25% restante será para housing, ¿vale? Recordad que los porcentajes de los honorarios son brutos, ¿vale? Sobre todo si no sois autónomos, ¿de acuerdo? Es decir, vuestras comisiones son brutas. Y ahí entra en juego si sois autónomos o no sois autónomos. ¿Que podéis trabajar no siendo autónomos y podéis empezar a trabajar con housing? Sí. Pero el pago se hará de manera diferente si lo sois o no. Es decir, si no lo sois, si no sois autónomos, no hay problema, podéis seguir trabajando, pero se os retendrá un porcentaje de vuestra comisión. Si no lo sois, o sea, si directamente, en el caso contrario, sois autónomos, simplemente
os presenta nos presentáis vosotros una factura y como cualquier otro servicio que vosotros prestéis, ¿de acuerdo? ¿Qué fecha es la que se calcula para determinar cuándo se hace el ingreso de vuestra comisión? La de la firma de contrato, ¿vale? Esa es la fecha que se tiene en cuenta. No es ni la fecha en la que se recibió la reserva, ni cuándo se hizo la visita, ni cuándo cogió el cliente. No, la que cuenta es la fecha de firma de contrato, ¿de acuerdo? Y muy importante que todos los pasos y todos los pasos administrativos se hayan hecho correctamente. Por ejemplo, recordad que el contrato firmado por ambas partes, nunca firmado por vosotros no intervenís en la firma del contrato de alquiler, más allá de estar presentes y organizarla. Entonces, aquí os he dejado un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Vale? La idea es que lo vayamos haciendo poco a poco para que todo el mundo lo entienda. Si alguien se pierde o alguien no lo entiende, para mí es muy importante que todos nos vayamos de aquí sabiendo cómo calcular la comisión que se va a llevar cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a poner que el precio del alquiler, con todos los gastos incluidos, es de 1.000 euros, para hacer más fáciles los cálculos, ¿de acuerdo? De hecho, voy a sacar ahora mismo la calculadora. Os recomiendo también que lo vayáis calculando vosotros si tenéis el móvil a mano. No hay ningún problema. Voy a la calculadora y partimos de que el precio son 1.000 euros, ¿de acuerdo? Y pongamos que sois agentes de aquí de Barcelona, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad tenemos, qué tenemos que calcular? Pues ese 10% de una anualidad masiva. Es decir, cogeremos esos 1.000, los multiplicaremos por 12, queda 12.000. De esos 12, disculpadme si voy muy despacio, pero voy poquito a poco para que todo el mundo lo entienda. Esos 1.000 los multiplico por 12 para calcular la anualidad, es decir, lo que se paga durante todo un año, y multiplico por 0,1 o hago el 10%, como prefiráis, para calcular ese 10% de la anualidad. Es decir, al que se vea correctamente, 1.200 euros. Esos 1.200 euros tengo que multiplicarlos o sumar el 21% de IVA. La manera más rápida de calcularlo es simplemente multiplicar por 1,21, porque se le suma el 0,21 de más. ¿De acuerdo? Y nos da 1.452, que es lo que aparece ahí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular qué se lleva cada parte. De manera limpia. Lo que está en negrita son cantidades limpias. ¿De acuerdo? ¿Qué se llevará Houseit? Houseit cogerá esos 254 euros, que es ese 21% de IVA, y se los queda ella. O sea, Houseit como empresa. ¿Para qué? Para desgravarlo. ¿Vale? Bueno, en realidad, para desgravarlo no, para grabarlo. ¿Vale? Es decir, para declarar el IVA como cualquier otra empresa. ¿Vale? Entonces quedan, si quitamos los 254 de IVA, nos quedan los 1.198, que son redondeando los 1.200. ¿De acuerdo? Es decir, volvemos a los 1.200. Y de esos 1.200 hacemos el 50%. ¿Vale? El 50% de 1.200 se calcula muy fácil, son 600 euros. ¿Vale? Entonces, de esos 600 euros, ¿por qué? Bueno, no, hacemos el 25%, perdón. De 1.200 por 0,25. Bueno, voy a quitar la parte de housing, que me estoy haciendo un pequeño lío, no pasa absolutamente nada.
y lo que voy a hacer es calcular la parte del cierre, ¿de acuerdo? Es decir, cojo los 1.200 euros y divido entre 2 o multiplico por 0,5, que son 600 euros. Entonces, ¿por qué la parte de cierre se lleva limpios 510 euros y no 600? Porque ahí tengo que restar el 0,15. Bueno, hago el 15%, es decir, multiplico por 0,15, que son 90, ¿vale? Eso de aquí. Y esos 90 euros se los resto, ¿vale? Para quitar el 15%. Entonces, 600, es muy sencillo, 600 entre, no, menos, perdón, 90 de la retención que os hará Housing son 510 euros, ¿de acuerdo? Lo mismo con la parte de la captación, ¿de acuerdo? Pero simplemente cogemos los 1.200 euros, se hace el 25%, de ese 25% se le quita, se saca el otro 15% más, se le resta y nos quedan 255 euros. ¿Esto ha quedado claro? O a lo mejor lo he liado todo un poco. Si queréis podemos poner otro ejemplo, si algo no ha quedado claro. No, lo digo porque si no queda claro, no me doy por satisfecho porque es importante que lo tengáis claro. ¿Queréis podemos poner otro ejemplo con una cantidad diferente, a lo mejor en Madrid o en Valencia? Sí, dime, Fernando. Uy, te vuelvo a ir mal con el tema del micrófono. Ahora. ¿Me oye un poco mejor? Ahora mejor. Sí, yo lo tengo muy claro, vamos, que para mí es sencillo. Lo único a lo mejor que complica un poco la diapositiva es que como no sale el importe bruto, ¿Anterior? pues claro, Sí. tendemos a fijarnos en el 1.452 en vez de 1.200, que es lo que corresponde. No, mi duda va en el sentido de, en el caso de que, por un casual, yo soy autónomo, cierro una operación, aquí hay un bruto al que se le aplica la retención del IRPF. ¿Se le aplica también el IVA o se considera ya incluido en el porcentaje? No sé si me explico bien. Sí, en el caso de que seas autónomo no hay que hacer ninguna retención más, ¿de acuerdo? Porque el IVA correspondiente a esa operación ya lo ha grabado, se lo ha quitado Housing, ¿de acuerdo? No sé si diga, o sea, simplemente se gira, tú emites la factura a Housing y se soluciona por ahí. Vale, entendido. No tienes tú que grabar a Housing, no tienes que tú, lo diré. Eso, grabar, cargar a Housing con... Ir a Housing yo IVA, quiero decir. Claro. No hace falta. Sí, eso es lo que quería decir. Y luego está el tema de lo... Entonces, ¿alguien le ha quedado alguna duda? Esa es la duda que tenía Fernando. Vale, Román, dime. Puedes desmutearte. Sí. Otra vez, sobre qué es la parte de la comisión que nosotros escogemos, que es la parte de Housing. Como precio de alquiler es un 1.000. Con IVA y 10% arriba es 400. Sí. Por ejemplo. Después, estos 1.400, etcétera, Housing coja ¿qué porcentaje? Housing, de esos 1.452, por una parte quita el 21% de IVA y por otra parte el 25% de lo que queda cuando le quitas el IVA. Vale. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y qué la gente tiene de esto? ¿Cómo? No. ¿Qué la gente de Mobiliario tiene de este porcentaje? ¿Que la gente cuánto se lleva de este...? No, me refiero a que... ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué parte se lleva la gente? Sí. Pues es muy sencillo. Sí, yo escuché muchas opciones antes, pero en general. Vale. En general,
lo que se lleva la gente es si ha hecho el cierre, es decir, si tú has aportado al cliente el 50%. Y si has aportado la captación, el 25%. ¿Vale? Ese otro 25% es lo que se queda a Houseit como empresa. ¿De acuerdo? Es decir, del 100% total, Ya entiendo. Houseit se queda el 25% y el resto se lo da a cada una de las partes, el 50% de ese total al que cierra y el 25% al que ha hecho la captación. Se puede Vale. dar el caso Ya que entiendo. Ujú. sea la misma persona la que capta y la que cierra. Ujú. En ese caso se llevaría el 75% de toda la comisión. Vale, ahora te entiendo. Gracias. Vale. Entonces, el tema de, ya sabemos el cuánto se cobra la comisión, ahora tenemos que saber el cuándo. Y por eso decía antes en la diapositiva anterior que lo que cuenta es la fecha de firma de contrato. Si la fecha de contrato está, la fecha de firma de contrato, perdón, se encuentra entre el 1 y el 15 del mes que sea, el ingreso se hace aproximadamente el 20 de ese mismo mes. Pero si la firma se hace del 16 al 31, o sea, el último día del mes, natural, sea cual sea el día, se ingresa la comisión el día 5 aproximadamente del mes siguiente. Digo aproximadamente porque depende de si cae en fin de semana, de las transferencias entre diferentes bancos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Para que todo, ¿qué es lo que tenéis que hacer para que recibáis el pago? ¿Vale? Condiciones importantes para que recibáis vuestro pago. O simplemente haberlo hecho todo correctamente. ¿Vale? Que el cliente haya sido trabajado de manera adecuada a través de la aplicación de Houseit. Es decir, que lo hayáis ido actualizando, haciendo seguimiento, poniendo comentarios y que no lo hayáis perdido. ¿De acuerdo? Que en el momento en el que se cierra, que lo tengáis vosotros en vuestra lista de prioridad. Que la transacción esté debidamente cerrada y registrada en la aplicación. Lo que no he dicho antes es que justo después al terminar de firmar el contrato de alquiler, tenéis que ir a la aplicación y hacer el último cambio de estatus en el cliente. Es decir, el de añadir transacción. En ese momento, la aplicación os dice, vale, este cliente, ¿con qué piso se ha quedado? Identifícame el piso y el cliente y dime en qué condiciones se ha cerrado el contrato. Es un formulario muy sencillo de rellenar y de completar, ¿vale? Que se haya enviado al City Manager la hoja de reserva, el comprobante de pago, o sea, la documentación para hacer la reserva y la copia del contrato firmado en formato de PDF, todo a través del correo electrónico. ¿De acuerdo? Esta es muy importante. Sé que son cosas que son súper aburridas y son trámites que muchas veces no os acordaréis ni de hacer, pero es importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? El tema del quinto cierre. Esta es una política que tenemos nosotros, que es para fomentar que vosotros cerréis muchos alquileres, y es que a partir del quinto cierre que hagáis, en adelante, cada cierre, teniendo en cuenta cada cierre como un caso separado del resto, a partir del quinto cierre en adelante, es decir, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, así hasta todos los que podáis cerrar en un mes natural, importante, el 25% que le correspondería de cada operación a Houseit se lo lleva la persona que ha hecho el cierre. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos que en el quinto cierre solamente habéis hecho el cierre. No habéis hecho la captación. La captación lo ha hecho otra gente o el departamento de captaciones de Houseit. Pues os lleváis el 75%. Que el sexto habéis hecho el cierre y la captación, os lleváis el 50% de la captación, el 25% de la... No, el 50% del cierre, el 25% de la captación y el 25% de Houseit. En total, el 100%. ¿Que hacéis un séptimo y solamente hacéis el cierre? Pues el 75%. O sea, se coge cada operación por separado y se os suma el 25% de Houseit
a lo que hayáis ganado de comisión. ¿De acuerdo? Para terminar, importante, a nivel de documentación, que tengáis clara la información de cada documento. Recomiendo mucho que le echéis un ojo y una lectura con calma a cada uno de los documentos. Que cuando vayáis a trabajar cada uno de los documentos, ya sea con un cliente o con un propietario, lo expliquéis, no lo leáis palabra por palabra. ¿Vale? Que sepáis lo que pone y lo sepáis explicar como yo os lo he explicado durante la formación. ¿Vale? Sobre todo, a la hora de marcar fechas de firma de contrato, marcad las fechas de firma que os favorezcan, sobre todo teniendo en cuenta el cuándo se pagan las comisiones. ¿Vale? Tratad de ser lo más claros posibles y tener todo el máximo de información posible para generar menos confusión, porque la confusión es el enemigo natural de la confianza. Y aquí lo que nos interesa es generar confianza porque eso nos dará resultados. No tengáis miedo a rechazar un mal cliente. ¿Por qué aconsejo esto en este módulo? Porque un cliente que no quiera firmar o no quiera pasar por el documento legal que toque en cada caso, no es un cliente que nos interesa. ¿De acuerdo? Ya sea la hoja de visita, ya sea la hoja de reserva o, en un caso completamente loco, que no quiera que quiera alquilar un piso sin firmar un contrato. ¿Vale? Y, sobre todo, en tema de conceptos legales y de conocimientos legales, que a más conocimientos tengáis, más profesionales seréis. Ya más profesionales seréis, más y mejores resultados tendréis, porque más confianza tendréis en vosotros mismos y transmitiréis a los demás. Por mi parte, dejar los canales de contacto por si queda alguna duda. Si alguien no se ha quedado con mi contacto y luego me quiere preguntar algo, me lo puede pedir ahora. Y nada más, hemos terminado. Si hay alguna cosa que nos haya quedado clara durante la formación, alguna pregunta, es el momento. ¿Ha habido alguna, se me ha quedado algo en el tintero o algo que no haya quedado claro? ¿No? Pues simplemente agradeceros mucho el tiempo y la dedicación de esta jornada intensiva de formación. El siguiente paso es aplicar lo aprendido, que sigáis formándoos con los módulos de formación continua y específica. Recordaros que el siguiente paso es la sesión práctica de mañana. Os recomiendo que os pongáis en contacto con el City Manager para confirmar que el sitio y la hora, ¿de acuerdo? Y empezar a trabajar, en Houseit, empezar a generar ingresos, a conseguir experiencia y empezar a conseguir los objetivos que os habéis propuesto a la hora de empezar aquí. Por mi parte nada más, manos a la obra. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra atención, y a los que seáis de Barcelona, supongo que nos veremos pronto, y a los que seáis de Valencia o de Madrid, que en algún momento viajo a alguna de estas ciudades de nuevo, porque he estado viajando por trabajo bastante por allí. Nos veremos entonces. Pedía por aquí, José, una consulta. No sé si te quieres desmutear. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario en Madrid en general? Bueno, es una pregunta bastante general. El mercado en Madrid lo conozco poco porque yo siempre he estado trabajando aquí he trabajado en la zona de Granada y en la zona de Barcelona. El mercado, yo lo que te puedo decir es la experiencia y el feedback que me han dado agentes y gente del equipo de Houseit en Madrid, y es que en general los propietarios son gente bastante práctica. Si tú haces bien el trabajo y eres una persona honrada y de bien, no te van a poner tantos peros o tantas trabas irracionales, digamos, que vayan más por sentimientos y por emociones que en otras ciudades. Es decir, hay gente que es bastante pragmática. Si el cliente está bien presentado, la documentación es correcta, has hecho todos los pasos y te muestras como un profesional, es gente que no te pone ningún tipo de problema. Y el mercado inmobiliario en general en Madrid, la situación del mercado es la que es en cualquier ciudad dinámica en Europa. Hay muchísima demanda, hay poca oferta, hay veces que la situación se puede volver un poco caótica, pero ahí tenemos que entrar nosotros
como especialistas en alquileres para, desde el punto de vista del propietario, servir como filtro de toda la demanda y por parte del cliente ser esa persona que haga que el cliente pase por delante de los demás porque nosotros creemos que es un cliente que merece la pena. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, nosotros estamos en el medio y nosotros sabemos detectar cuándo una propiedad es interesante para alquilar y cuándo un cliente es bueno para que empiece a alquilar un piso. Si vosotros sabéis hacer eso y sois pragmáticos y sois metódicos y lo que decía, y sois directos y sabéis cómo ser en cada momento del proceso, no vais a tener ningún problema. Nos hemos encargado desde Houseit desde que empezamos de generar la máxima cantidad y calidad de oportunidades para vosotros. Eso sí, no es lo que decía al principio de la formación. Esto no es un trabajo ni sencillo, es un trabajo sencillo, pero es un trabajo fácil y no viene nada regalado. El único secreto del éxito es coger el teléfono todos los días y llamar. No hay otra. Hay agentes en Madrid que han tenido muchísimo éxito y es lo que digo yo. Yo he visto un montón de agentes inmobiliarios durante mi carrera, ya sea porque los he formado yo o ya sea porque han sido compañeros míos. Los que han tenido más éxito no siempre han sido los que en un momento parecía que destacaban más o eran más listos, no. Era gente que hacía lo que yo siempre digo, pensar menos y hacer más. El resto viene todo solo. Espero haber resuelto la pregunta de José. Cualquier cosa, siempre estoy dispuesto. Yo siempre digo que estoy a un café de distancia, pero por mi parte yo creo que es mejor dejarlo por aquí. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo y la atención y nos vemos en los siguientes módulos y en las siguientes formaciones. Mucha suerte y muchos éxitos. Que vaya bien.